El joven piloto subió a su caza C-5A en una mañana gris de marzo de 1917. Se abrochó el casco de cuero y se ajustó las gafas. Llevaba un revólver, una pistola de bengalas, mapas y un pequeño equipo de supervivencia. Lo que no llevó. Lo que ningún piloto del Royal Flying Corps llevó al combate en el frente occidental fue un paracaídas. Esto no fue un descuido, fue una política. Mientras que los aviadores alemanes en tierra de nadie volaban con paracaídas de cuello alto que podían salvarles la vida si sus aviones se incendiaban, a los pilotos británicos y de la Commonwealth se les había negado explícitamente este equipo. La decisión no la tomaron ingenieros que dudaran de la tecnología. Provenía de lo más alto de la estructura de mando, de hombres que nunca habían volado en combate, pero que habían desarrollado una filosofía peculiar sobre lo que constituía un riesgo aceptable. El Royal Flying Corps, que se convertiría en la Royal Aeronaut Force en abril de 1918, operaba bajo una doctrina que hoy parece incomprensible. Los oficiales superiores realmente creían que proporcionar paracaídas socavaría el espíritu de lucha. El mayor general Hugh Trenchard, comandante del RFC en Francia, suscribió la opinión de que los pilotos equipados con una opción de escape podrían abandonar sus aviones prematuramente durante el combate. Se seguía la lógica de que un piloto que luchaba por salvarse a sí mismo y a su avión lanzaría ataques a casa de manera más agresiva que uno que simplemente pudiera retirarse cuando las cosas se volvieran peligrosas. Esto no fue simplemente un prejuicio teórico. Era una política codificada. Cuando los fabricantes de paracaídas se acercaron a la oficina de guerra con diseños funcionales ya en 1914, fueron rechazados. La postura oficial sostenía que los paracaídas eran adecuados para los observadores en globo, esos observadores estacionarios atados sobre las trincheras, pero inapropiados para los pilotos de aviones. Los observadores de globo recibieron paracaídas porque no podían maniobrar para alejarse del peligro. Sus globos de observación llenos de hidrógeno eran objetivos fijos para rondas incendiarias. Cuando fueron atacados, no tuvieron más remedio que saltar. Sin embargo, en teoría, los pilotos podían volar lejos de los problemas, o al menos eso era lo que se pensaba. La dimensión cultural era más profunda que la táctica. La aviación en la Gran Guerra conservó elementos de la mitología caballeresca, una noción romántica de joyas aéreas que guardaba poco parecido con la brutal realidad. Algunos oficiales temían que los paracaídas transformaran a los pilotos de combate en algo menos admirable. Hombres que huirían en lugar de luchar. También existía una suposición de clase tácita. Los observadores de globos a menudo procedían de entornos sociales diferentes a los de los pilotos comisionados, y algunos historiadores han sugerido que la jerarquía veía a los pilotos como caballeros que no deberían necesitar un mecanismo de escape porque su honor exigía que se hundieran con sus máquinas. Mientras tanto, los propios aviones eran terriblemente vulnerables. El C-5A SOP con camello y otros cazas británicos se construyó con tela de madera y una sustancia altamente inflamable que impermeabilizaba la lona. Los tanques de combustible estaban justo delante de la cabina con una protección mínima. Las municiones trazadoras e incendiarias convirtieron estas máquinas en ataúdes en el aire cuando fueron impactadas. Una sola bala en el lugar correcto podría encender una tubería de combustible y el fuego resultante envolvería la cabina en cuestión de segundos. Los pilotos llamaron a estos incendios llameantes o ardiendo en llamas. Una muerte tan espantosa que muchos aviadores llevaban revólveres no para el combate, sino para pegarse un tiro en lugar de quemarse vivos. La caída misma ofreció su propio terror. Desde 15.000 pies, un piloto tuvo aproximadamente un minuto para contemplar su muerte mientras el suelo se elevaba. Algunos hombres saltaban deliberadamente para evitar quemarse, prefiriendo la certeza del impacto a la inmolación. Otros bajaron en sus aviones siniestrados, ya sea atrapados por fuerzas G en un giro o tratando desesperadamente de controlar una máquina moribunda. El costo psicológico fue extraordinario. Los pilotos desarrollaron lo que entonces se llamaba corazón de aviador o neurostenia, lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático y estados de ansiedad. Sabiendo que cada salida podría terminar en una muerte inevitable y desgastar a los hombres más rápido que el propio combate, las justificaciones oficiales para la prohibición de los paracaídas formaron un argumento cuidadosamente construido que priorizaba la maquinaria sobre los hombres. El vicemariscal del aire, Sir Septon Branca, quien se desempeñó como subdirector de aeronáutica militar,
Articuló el razonamiento central en un memorando interno que luego resultaría profundamente embarazoso. La preocupación no era simplemente que los pilotos pudieran saltar con demasiada facilidad. Era que podrían abandonar aviones recuperables, desperdiciando valiosos activos militares. Cada luchador representó miles de libras de inversión y cientos de horas de trabajo. En cambio, un piloto podría ser sustituido por otro voluntario de las escuelas de formación de Inglaterra en cuestión de semanas. Este cálculo reveló algo incómodo acerca de cómo la jerarquía militar valoraba la vida humana frente al equipo. Fabricar un C-5A costaba aproximadamente $2.000 en 1917, lo que equivale aproximadamente a $150.000 hoy en día si se ajusta. Para la inflación y el valor económico relativo. Capacitar a un piloto de reemplazo cuesta considerablemente menos. Aunque calcular la cifra exacta resulta difícil porque los programas de capacitación variaban mucho en duración e intensidad. Lo que los relatos no pudieron captar fue la experiencia. Un piloto veterano con 20 salidas de combate poseía habilidades y conciencia situacional que ningún entrenamiento podría replicar rápidamente. Sin embargo, la posición oficial trataba a los pilotos como más prescindibles que sus aviones. Los memorandos de Trenchard a la oficina de guerra hacían explícita la preocupación estratégica. Argumentó que los pilotos bajo fuego podrían optar por el paracaídas en lugar de intentar aterrizajes de emergencia que podrían preservar la aeronave para su recuperación y reparación. Esto no carecía totalmente de mérito. Los aviones dañados que lograron cruzar las líneas amigas podrían recuperarse para obtener piezas o reconstruirse. Un avión abandonado sobre territorio enemigo era una pérdida total, y uno abandonado sobre territorio amigo aún tenía que ser localizado y transportado, a menudo en condiciones difíciles. El servicio aéreo francés, que sí proporcionó paracaídas a algunas unidades, había registrado casos en los que los pilotos saltaron de aviones que los equipos de investigación determinaron más tarde podrían haber podido volar. Pero las matemáticas no respaldan la política cuando se examinan honestamente. El porcentaje de aviones que pudieron salvarse mediante aterrizajes forzosos frente a los destruidos en accidentes fue marginal. La mayoría de los daños en batalla lo suficientemente graves como para que un piloto considerara abandonar su avión ya eran catastróficos. Las fallas del motor por fuego enemigo, daños estructurales en las alas o superficies de control, o incendios en el sistema de combustible rara vez dejaban a la aeronave en condiciones reparables, independientemente de si el piloto intentaba aterrizar. El argumento del salvamento parecía más fuerte en el papel que en la práctica. Había otra dimensión en la lógica oficial, el efecto disuasorio sobre el comportamiento imprudente. Algunos oficiales de Estado Mayor creían que eliminar la red de seguridad haría que los pilotos fueran más cautelosos en sus decisiones tácticas, más reflexivos sobre cuándo interrumpir el combate o evitar riesgos innecesarios. Esta teoría contradecía la otra afirmación de que los pilotos lucharían más agresivamente sin paracaídas, revelando el pensamiento confuso en el centro de la política. En la práctica, no logró ninguno de los objetivos. Los pilotos no se volvieron más cautelosos. Se volvieron fatalistas. Los diarios de escuadrón y las cartas personales revelan a hombres que veían su supervivencia como pura casualidad, no como algo en lo que pudieran influir mediante su habilidad o juicio. La resistencia institucional también surgió de la simple inercia y el orgullo burocrático. Una vez que el RFC hubiera manifestado públicamente su posición sobre los paracaídas, invertir el rumbo constituiría una admisión de error que había costado vidas. Cuanto más tiempo permanecía vigente la política, más difícil resultaba cambiarla sin generar preguntas incómodas sobre la rendición de cuentas. Los oficiales que habían defendido la prohibición enfrentarían críticas implícitas, y las familias de los pilotos muertos podrían exigir explicaciones de por qué a sus hijos se les había negado el equipo de seguridad que existía y funcionaba. Las consideraciones financieras jugaron un papel más sutil. Equipar a cada piloto con un paracaídas representó un gasto adicional en una guerra que ya consumía recursos a un ritmo sin precedentes. Cada paracaídas requería arneses de seda, contenedores e inspección y reembalaje periódicos. Multiplicado entre cientos de pilotos, el costo se volvió significativo. Sin embargo, en comparación con el gasto de la producción de aviones y el consumo de combustible, los paracaídas representaban una inversión trivial. Un paracaídas de Ángel de la Guarda cuesta aproximadamente 30 euros, no es apenas el 1% del valor de un avión. El argumento económico nunca tuvo realmente fundamento, pero proporcionó una cobertura conveniente para otras motivaciones.
El factor cultural siguió siendo primordial. La cultura militar británica de 1917 todavía contenía supuestos victorianos sobre el coraje, el deber y la conducta adecuada de oficiales y caballeros. Ernst Udet descendió de su caza Albatros en llamas el 29 de junio de 1918, tirando de la cuerda de su paracaídas Signecker mientras las llamas consumían la cabina que había ocupado segundos antes. La capota se desplegó, el arnés se tensó y descendió sano y salvo al territorio controlado por los alemanes. En cuestión de horas, fue interrogado, examinado por personal médico y autorizado a regresar a sus funciones. 3 días después, volvía a volar en misiones de combate. Udet sobreviviría a la guerra con 62 victorias confirmadas, convirtiéndose en el segundo as superviviente con mayor puntuación de Alemania. Sus homólogos británicos no disfrutaron de esas segundas oportunidades. El Luftstreitkräfte, el servicio aéreo alemán, había comenzado a suministrar paracaídas a los pilotos de combate en 1918, aunque la tecnología ya estaba disponible antes. Las tripulaciones de globos de observación alemanes habían utilizado paracaídas desde 1916 y los diseños demostraron ser tan fiables que el mando militar no vio ninguna razón para ocultárselos a los pilotos de aviones. El paracaídas Signecker desarrollado por Otto Guinenecker consistía en un paquete tipo asiento usado por el piloto que se desplegaba cuando saltaba lejos de su AI. Artesanía. No fue perfecto. El voluminoso paquete hacía que las cabinas fueran más estrechas y añadía peso, pero funcionaba con la suficiente consistencia como para que los pilotos alemanes confiaran sus vidas en él. Esta ventaja tecnológica creó un campo de batalla asimétrico que se extendió más allá de las meras estadísticas de supervivencia. Los pilotos alemanes podían permitirse el lujo de correr ciertos riesgos tácticos que resultarían suicidas para sus oponentes británicos. Cuando se enfrentaba a un número superior o era atrapado en una posición táctica en deterioro, un piloto alemán sabía que poseía una estrategia de salida. Podía comprometerse con maniobras agresivas, presionar ataques más cerca del límite del rendimiento de su avión y, en general, volar con una libertad psicológica de la que carecían los pilotos británicos. Si su avión sufriera daños críticos o se incendiara, no se quemaría ni caería y moriría. Flotaría bajo un dosel de seda y lucharía otro día. Los informes de inteligencia que llegaron al cuartel general británico documentaron esta disparidad. Los pilotos del RFC que presenciaron a aviadores alemanes lanzarse en paracaídas desde aviones accidentados informaron sobre estos incidentes en sus narrativas de combate. Los comandantes de ala compilaron los relatos y observaron la frecuencia con la que los pilotos alemanes sobrevivieron a encuentros que habrían matado a sus homólogos británicos. A mediados de 1918, los pilotos alemanes capturados hablaron abiertamente de sus paracaídas durante los interrogatorios, expresando un genuino desconcierto porque los británicos no les proporcionaban un equipo similar. Algunos afirmaban que no volarían sin uno, pero no podían comprender por qué alguien lo haría. La ventaja de supervivencia se agravó con el tiempo. Los pilotos alemanes experimentados que habrían muerto en los primeros combates regresaron a sus escuadrones, acumulando habilidades y conocimientos tácticos. Cada misión posterior los convirtió en oponentes más peligrosos. El piloto británico promedio que llegaba a un escuadrón de primera línea en 1918 tenía, quizás 20 horas de experiencia de vuelo y un entrenamiento mínimo en artillería. Se enfrentó a veteranos alemanes que habían sobrevivido a docenas de combates, que conocían cada truco y maniobra, cuya memoria muscular se había perfeccionado a través de repeticiones que deberían haberlos matado. Pero no lo hicieron porque los paracaídas les dieron múltiples vidas. Manfred von Richthofen, el propio Barón Rojo, voló sin paracaídas durante la mayor parte de su carrera y murió en abril de 1918 antes de la adopción generalizada del paracaídas en las unidades de combate alemanas. Uno se pregunta en qué habría sido diferente la historia si hubiera sobrevivido al derribo para regresar y continuar dominando los cielos. Otros ases alemanes no tuvieron tanta mala suerte. Varios pilotos de Luftstreitkräfte sobrevivieron a fugas en paracaídas durante 1918 y continuaron aumentando su cuenta de victorias, matando directamente a pilotos británicos que carecían de la misma opción de escape. El impacto moral fue devastador. Los pilotos británicos sabían que sus enemigos poseían tecnología que les era negada. Entendieron que la disparidad no tenía nada que ver con la capacidad de ingeniería. La capacidad industrial británica ciertamente podría producir paracaídas, pero fue el resultado de decisiones tomadas por oficiales del Estado Mayor alejados del frente.
Las cartas, las anotaciones en el hogar y los diarios de este periodo revelan un amargo resentimiento. Los pilotos se sentían prescindibles, sacrificados por teorías sobre el espíritu de lucha que parecían cada vez más vacías cuando se comparaban con la realidad de ver a los pilotos alemanes descender con seguridad de aviones idénticos a los restos en llamas que mataron a sus amigos británicos. Las unidades de aviación francesas presentaron un panorama mixto. El ejército francés había experimentado con varios diseños de paracaídas y los había fabricado de forma selectiva, aunque no universal. Algunos escuadrones de élite los recibieron mientras que otros no, creando disparidades internas que el mando francés parecía más dispuesto a tolerar que sus homólogos británicos. El mayor Christopher Draper murió quemado el 17 de mayo de 1917 cuando su caza de Bristol se incendió durante una pelea de perros en Cambre. Su observador, el teniente Harold Satchel, murió a su lado. La aeronave cayó desde 4.000 pies y testigos en tierra informaron que ambos hombres seguían vivos durante el descenso, atrapados en las llamas. Draper había sido un firme defensor de los paracaídas y había escrito a su oficial al mando 3 semanas antes, solicitando que la RFC reconsiderara su política. Su muerte no fue inusual ni particularmente notable para los sombríos estándares de 1917. Lo que lo hizo significativo fue que su familia tenía conexiones en el Parlamento. Lord Sydenham planteó la cuestión del paracaídas en la Cámara de los Lores el 16 de julio de 1917, mencionando específicamente la muerte de Draper y exigiendo una explicación de por qué los pilotos británicos carecían del equipo que podría haberle salvado la vida. La respuesta del aeropuerto dada por Lord Cowder repitió las justificaciones oficiales sobre la preservación de los aviones y el espíritu de lucha. El intercambio podría haber terminado ahí, descartados como otra familia aristocrática que buscaba una consideración especial, excepto que otros miembros del Parlamento habían comenzado a recibir cartas similares de electores cuyos hijos habían muerto en un avión quemado. La presión política estaba aumentando lenta pero innegablemente. Capitán James M. C. Cooten, que se convertiría en uno de los ases con mayor puntuación de Gran Bretaña con 57 victorias antes de su muerte en julio de 1918, documentó su frustración en cartas que se publicaron después de la guerra. Describió haber visto a otros pilotos atrapados en espirales de muerte, sabiendo que un paracaídas los salvaría. M. C. Cooten sobrevivió a numerosas situaciones cercanas, fallas de motor, daños en batalla, fallas estructurales y estimó que habría usado un paracaídas al menos 3 veces durante su carrera de combate. Su testimonio tuvo peso porque estaba demostrado que no era un cobarde, ya que se había ganado la Cruz Victoria por su valentía excepcional. Si hombres como M. C. Cooten creían que los paracaídas mejorarían, en lugar de disminuir, la efectividad en el combate, el razonamiento oficial parecía cada vez más desgastado. El punto de inflexión se produjo a principios de 1918, con una serie de muertes que resultó imposible ignorar. El teniente coronel Arthur Rhee Davids murió el 27 de octubre de 1917 cuando su C-5A fue incendiado durante el combate. Su padre, Sir John Rhee Davids, era un destacado académico con acceso a ministros del gobierno. A las pocas semanas de la muerte de su hijo, Sir John lanzó una campaña personal, escribiendo cartas a los periódicos, presentando peticiones a la oficina de guerra y aprovechando todas las conexiones sociales que poseía. Obtuvo especificaciones técnicas para el sistema de paracaídas Guardián Ángel, que había sido sometido a pruebas desde 1917, y las publicó junto con comentarios mordaces sobre retrasos burocráticos. El Ángel Guardián, desarrollado por Everard Calrop, no era un dispositivo experimental no probado. Calrop lo había demostrado con éxito en 1915, realizando pruebas de lanzamiento con maniquíes y más tarde con saltadores voluntarios. El sistema utilizaba una línea estática unida a la aeronave que desplegaba automáticamente el paracaídas cuando el piloto saltaba, eliminando la necesidad de operar manualmente la cuerda de apertura. A principios de 1918, había sido sometido a pruebas exhaustivas en el Royal Aircraft Establishment de Farnborough. Los pilotos de pruebas lo utilizaron con éxito en situaciones de emergencia durante las pruebas. La tecnología funcionó. Había funcionado durante 3 años mientras la política oficial impedía su despliegue. Nal Petton-Billing, miembro independiente del Parlamento y expiloto del RFC, planteó la cuestión en la Cámara de los Comunes el 23 de abril de 1918, el mismo día que el RFC se convirtió oficialmente en la Royal Air Force. No se anduvo con rodeos.
Billing acusó al Ministerio del Aire de negligencia criminal y afirmó que cada muerte de un piloto que podría haberse evitado con un paracaídas constituía un homicidio involuntario por política. Leyó nombres y fechas en el acta parlamentaria, documentando casos específicos en los que pilotos alemanes habían sobrevivido a circunstancias similares porque poseían equipo negado a los aviadores británicos. El debate se volvió acalorado. Los ministros defendieron la política existente. Pero su argumento sonó cada vez más desesperado a medida que Billing presentó evidencia técnica que demolió cada justificación. La presión política coincidió con la realidad operativa que obligó a un ajuste de cuentas. En la primavera de 1918, las tasas de deserción de pilotos habían alcanzado niveles críticos. La ofensiva de primavera alemana requirió el máximo apoyo aéreo británico y los escuadrones operaban por debajo de sus efectivos porque los pilotos de reemplazo no podían ser entrenados con la suficiente rapidez para compensar las bajas. Cada piloto experimentado que murió quemado o cayó de un avión averiado representó no solo una tragedia humana, sino un déficit operativo que afectó directamente la eficacia del combate. El paracaídas del Ángel de la Guarda permaneció en almacenes durante la primavera y el verano de 1918, fabricado y listo para su distribución mientras los pilotos seguían muriendo. Everard Caltrop había perfeccionado su diseño a través de múltiples iteraciones, abordando cada objeción técnica que planteó el Ministerio del Aire. La penalización por peso fue mínima, aproximadamente 20 libras, incluido el contenedor, menos que el peso de las municiones que algunos pilotos llevaban en patrullas prolongadas. El sistema de despliegue de línea estática demostró ser más confiable que los diseños de cordón de apertura manual porque eliminó el error humano durante el pánico de la salida de emergencia. Los saltos de prueba en Farra habían logrado una tasa de éxito del 100% tras docenas de pruebas. Los ingenieros del Royal Aircraft Establishment presentaron su aprobación final en marzo de 1918, concluyendo que el Ángel de la Guarda cumplía con todos los requisitos operativos y recomendando su despliegue inmediato. El informe aterrizó en los escritorios del Ministerio del Aire, donde se unió a otros informes, memorandos y evaluaciones técnicas que se habían ido acumulando desde 1916. Los procedimientos burocráticos requerían revisión por parte de múltiples departamentos, adquisiciones, logística, planificación operativa y legal, cada uno de los cuales sumaba semanas al proceso de aprobación. Nadie quería aprobar un cambio de política que pudiera tener consecuencias profesionales, por lo que los documentos circulaban interminablemente entre las oficinas mientras los hombres morían en el frente. El mayor general Trenchard, ascendido a jefe del Estado Mayor Aéreo cuando se formó la RAF en abril de 1918, siguió siendo el principal obstáculo. Había arriesgado su reputación por la política original y se había esforzado por aceptar que su juicio había sido incorrecto. Algo catastróficamente equivocado. Los memorandos internos de este periodo revelaron que Trenchard intentaba introducir nuevas objeciones incluso después de que se hubieran resuelto las preocupaciones técnicas. Sugirió que el entrenamiento con paracaídas desviaría recursos del entrenamiento de combate, que el almacenamiento y el mantenimiento sobrecargarían los sistemas logísticos y que los pilotos podrían desarrollar dependencia psicológica del equipo. Cada argumento era más débil que el anterior. El razonamiento de un hombre que defiende una posición indefendible, porque admitir el error le parecía imposible. Lo que finalmente rompió el atasco no fue la discusión racional, sino la supervivencia política. La controversia del paracaídas se había convertido en un escándalo público en julio de 1918 y los periódicos publicaron editoriales condenando la posición del gobierno. Las familias de los pilotos muertos se estaban organizando y amenazaban con hacer del suministro de paracaídas un tema de campaña en las próximas elecciones. El Consejo Aéreo, reconociendo que el costo político de mantener la prohibición excedía ahora cualquier beneficio, anuló a Trenchard y autorizó el despliegue inmediato del paracaídas el 16 de septiembre de 1918. La orden especificaba que los paracaídas Guardián Ángel se entregarían primero a los escuadrones de exploración y de combate, seguidos por tripulaciones de bombarderos según lo permitiera la capacidad de producción. La distribución inicial transcurrió caótica y pacífica. Hubo que instalar contenedores con paracaídas en los aviones, lo que requirió modificaciones en la disposición de la cabina, y en algunos casos, refuerzo estructural. El personal de tierra necesitaba capacitación para empaquetar e inspeccionar los paracaídas adecuadamente. Los pilotos requerían instrucción sobre los procedimientos de salida, aunque esto era más sencillo con el sistema de línea estática que con el despliegue manual.
Algunos escuadrones recibieron sus paracaídas a finales de septiembre, otros no hasta octubre. Algunas unidades aún carecían de equipo completo cuando se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La primera vida registrada salvada por un paracaídas de Ángel de la Guarda en condiciones de combate ocurrió el 3 de octubre de 1918 cuando el teniente J. L. Trollope salió de su semilla en llamas. 5 después del combate cerca de Cambre. Su paracaídas se desplegó perfectamente y aterrizó con heridas leves en territorio amigo. Regresó a las operaciones en una semana. Sus compañeros de escuadrón celebraron el evento con un fervor casi religioso. Prueba física de que la salvación ahora era posible, que quemarse no tenía por qué significar la muerte. La noticia se extendió rápidamente entre los escuadrones de la RAF. Los pilotos que habían sido fatalistas acerca de sus perspectivas de supervivencia de repente se permitieron imaginar futuros más allá de la guerra. Siguieron más salvamentos. El 17 de octubre, 2 pilotos de diferentes escuadrones se lanzaron con éxito en paracaídas desde un avión averiado el mismo día. A finales de mes, el recuento llegó a 7 salvamentos confirmados. Cada implementación exitosa validó la tecnología e intensificó la amarga cuestión. ¿Cuántos hombres habían muerto innecesariamente durante el retraso? Las matemáticas eran simples. Si los paracaídas salvaron 7 vidas en 6 semanas, ¿cuántas habrían salvado en 4 años? Estimaciones conservadoras basadas en el porcentaje de víctimas fatales relacionadas con incendios o fallas estructurales sugirieron cientos de muertes evitables. Cálculos más agresivos llevaron la cifra a más de 1000. Las ramificaciones políticas no pudieron contenerse. Los periódicos exigieron investigaciones. Los parlamentarios pidieron rendición de cuentas. El Ministerio del Aire se desvió, alegando que la tecnología de los paracaídas no había estado lista antes, que el despliegue se había producido tan pronto como se resolvieron los problemas de ingeniería. Las cifras contaban una historia que los informes oficiales intentaron desesperadamente oscurecer. La rama histórica de la Royal Air Force, encargada de recopilar estadísticas de víctimas después de la guerra, se enfrentó a una tarea incómoda: calcular cuántos pilotos habían muerto en circunstancias en las que un paracaídas probablemente los habría salvado. El análisis, completado en 1920, pero no publicado hasta décadas después, examinó 4 y 23 bajas de la RFC y la RAF entre agosto de 1914 y noviembre de 1918. De ellas, aproximadamente 9.378 fueron muertes. Luego, los investigadores clasificaron las causas de muerte. Acción de combate que resulta en incapacitación o muerte inmediata, accidentes durante el despegue o aterrizaje, fallas estructurales en vuelo, fallas de motor que conducen a aterrizajes forzosos y muertes por incendio o caídas después de daños a la aeronave. La categoría que más importaba fue etiquetada como potencialmente sobreviviente con intervención de paracaídas. Esto incluyó a pilotos que murieron quemados en aeronaves que permanecieron controlables el tiempo suficiente para salir, aquellos que cayeron de aeronaves con daños estructurales pero con fuselajes intactos, y casos en los que los pilotos saltaron deliberadamente desde aeronaves en llamas y murieron en el impacto. La estimación conservadora situó 1,2 muertes en esta categoría entre 1914 y septiembre de 1918. Una interpretación más liberal, que incluía casos en los que la disponibilidad de paracaídas podría haber alentado decisiones de rescate anteriores antes de que las situaciones se volvieran inservibles, elevó la cifra a 1430. Incluso usando el número más bajo, la implicación fue devastadora. Se podría haber evitado más de 1 de cada 8 muertes de pilotos. Cuadrados los datos a nivel de Wadron revelaron variaciones en la prevalencia de muertes evitables con paracaídas. Los escuadrones de combate que operaban a gran altitud sufrieron proporcionalmente más bajas relacionadas con el fuego porque el vapor de combustible se encendía más fácilmente en el aire más enrarecido y los pilotos tenían una mayor distancia para caer, extendiendo el tiempo que permanecían conscientes durante el descenso. Los escuadrones de bombarderos tenían tasas más altas de muertes por fallas estructurales porque sus aviones más grandes sufrían daños catastróficos en las alas o la cola con mayor frecuencia. Paradójicamente, los escuadrones de exploración que volaban aviones más ligeros a altitudes más bajas tuvieron menos bajas relevantes para los paracaídas porque los choques ocurrieron demasiado rápido para salir, aunque los que sí ocurrieron fueron precisamente los casos en los que los paracaídas habrían importado más. La comparación alemana resulta aleccionadora.
Los registros de Luftstreitkräfte capturados y analizados después de la guerra mostraron que entre enero y noviembre de 1918, el periodo en el que los cazas alemanes llevaban paracaídas pero los aviones británicos no, las tasas de mortalidad de los pilotos alemanes cayeron aproximadamente un 23% en comparación con el año anterior. No toda esta reducción se debió a los paracaídas, el mejor diseño de los aviones y la disminución de la intensidad del combate, ya que también contribuyeron el colapso de la posición militar de Alemania. Sin embargo, los registros alemanes documentaron 187 escapes exitosos en paracaídas durante este periodo de 11 meses. Suponiendo una tasa similar de incidentes de fuego y fallas estructurales en los escuadrones británicos y ajustándolos al mayor tamaño de las fuerzas de combate de la RAF, los investigadores estimaron que los paracaídas podrían haber salvado entre 240 y 310 pilotos británicos si hubieran estado disponibles durante 1918. El retraso desde la aprobación técnica en marzo de 1918 hasta el despliegue real en septiembre costó aproximadamente entre 70 y 90 vidas según la tasa de bajas evitables con paracaídas durante ese periodo de 6 meses. Esta cifra no tuvo en cuenta los efectos secundarios. Las misiones que no se realizaron porque pilotos experimentados murieron, las victorias no conseguidas, los ataques terrestres no ejecutados. Algunos historiadores han argumentado que el despliegue anterior de paracaídas podría haber acortado la guerra en días o incluso semanas gracias a una superioridad aérea mejorada, aunque cuantificar tales contrafactuales requiere especulación basada en especulación. Los casos individuales ilustran lo que representan las estadísticas. El segundo inquilino izquierdo, Frederick Sowry, que había ayudado a derribar el Zeppelin L-32 sobre Essex en septiembre de 1916, murió el 3 de enero de 1918 cuando su caza se incendió durante una patrulla sobre el canal. Era un piloto experimentado con logros importantes, exactamente el tipo de veterano que el RFC- podía permitirse perder. Su avión permaneció controlable hasta que el fuego envolvió la cabina, dándole quizás 15 segundos en los que un paracaídas lo habría salvado. El capitán James McCutten, mencionado anteriormente, no murió en combate, sino en un accidente de despegue el 9 de julio de 1918, situación en la que un paracaídas no habría ayudado. Pero McCutten había documentado en su diario al menos 3 situaciones de combate en las que habría utilizado una. Circunstancias en las que los pilotos alemanes escaparon y sobrevivieron. El costo financiero del retraso podría calcularse con mayor precisión que el costo humano. La controversia sobre los paracaídas no terminó con el armisticio. Se transformó en una crisis de confianza más amplia entre las tripulaciones aéreas y las estructuras de mando. Cuando los pilotos regresaron de Francia y comenzaron a hablar públicamente sobre la política, sus testimonios crearon un escándalo que obligó a un ajuste de cuentas institucional. El mayor Oliver Stewart, un piloto condecorado que sobrevivió a la guerra, publicó artículos en 1919 sin rodeos. Calificó la prohibición de los paracaídas como un asesinato por reglamento. Argumentó que cada oficial de Estado Mayor que había defendido la política tenía responsabilidad personal por las muertes evitables y exigió tribunales. Sus puntos de vista no eran valores atípicos extremos. Representaban la opinión generalizada entre los pilotos supervivientes que habían visto arder a sus amigos. La Royal Air Force, que apenas llevaba un año como servicio independiente, enfrentó un desafío existencial a su credibilidad. Si no se podía confiar en que la institución valorara las vidas de su gente por encima de las salvaguardias burocráticas o las teorías equivocadas sobre la moral, ¿por qué jóvenes talentosos se ofrecerían como voluntarios para el servicio en tiempos de paz? La RAF necesitaba retener pilotos experimentados y atraer nuevos reclutas, pero el escándalo de los paracaídas había envenenado los esfuerzos de reclutamiento. Las solicitudes para programas de entrenamiento de vuelo cayeron precipitadamente a finales de 1918 y principios de 1919 y los candidatos citaron explícitamente la política de paracaídas en las cartas de retirada. El mariscal jefe del aire, Sir Hugh Trenchard, que ahora dirigía la RAF en tiempos de paz, ejecutó un giro notable. El mismo hombre que se había opuesto tan obstinadamente a los paracaídas durante la guerra se convirtió después en su defensor más visible. En discursos ante unidades de la RAF a lo largo de 1919 y 1920, Trenchard enfatizó que la nueva Fuerza Aérea daría prioridad a la seguridad de los pilotos, que se habían aprendido lecciones de los errores de la guerra y que los paracaídas serían equipo estándar para toda la tripulación aérea. Cínicos no se determinó el momento conveniente para su conversión, pero el cambio de política fue genuino.
En 1921, todos los aviones de la RAF capaces de llevar un paracaídas estaban equipados con ese equipamiento y los pilotos recibían formación periódica en procedimientos de salida de emergencia. Las mejoras técnicas se produjeron rápidamente una vez que se evaporó la resistencia institucional. El sistema de líneas estáticas del Guardián Ángel, aunque eficaz, requería que el paquete de paracaídas se montara externamente en el avión. Esto creó resistencia y en los aviones de combate podría interferir con la visibilidad hacia atrás. La Irving Air Company, fundada por Leslie Irving después de completar el primer salto premeditado en paracaídas en caída libre en 1919, desarrolló un paracaídas estilo mochila desplegado manualmente que los pilotos llevaban en lugar de sujetarlo al avión. Este diseño se convirtió en estándar en 1925, ofreciendo mayor flexibilidad y comodidad al tiempo que eliminaba la necesidad de líneas estáticas que podrían fallar si el piloto salía despedido durante una violenta desintegración del avión. La doctrina de entrenamiento evolucionó para incorporar el uso de paracaídas como un componente central de la educación de los pilotos en lugar de una idea de último momento. Las escuelas de vuelo agregaron simulacros de salida que enseñan a los pilotos cómo salir de un avión invertido o girando, cómo evitar golpear la cola durante el rescate y cómo operar en condiciones extremas. La RAF estableció la Escuela de Entrenamiento de Paracaidistas en Enyo en 1926, que investigó procedimientos de escape de emergencia y desarrolló técnicas estandarizadas que mejoraron las tasas de supervivencia. En la década de 1930, los pilotos de la RAF realizaban saltos de práctica desde globos como parte del entrenamiento básico, generando confianza en el equipo que a las generaciones anteriores se les había negado. La transformación cultural fue más profunda que el equipamiento y la formación. La RAF desarrolló lo que más tarde se llamaría una cultura de seguridad, una mentalidad institucional que trataba la supervivencia de la tripulación como un requisito de diseño y no como una consideración opcional. Las especificaciones de adquisición de aeronaves comenzaron a exigir características de supervivencia, sistemas de extinción de incendios, tanques de combustible blindados, marquesinas eyectables y espacio adecuado para pilotos con paracaídas. Los ingenieros que diseñaban nuevos aviones debían demostrar que los pilotos podían saltar de forma segura a través de la envolvente de rendimiento del avión. Esto representó un cambio filosófico con respecto a la era de la Gran Guerra, cuando los aviones se diseñaban sin tener en cuenta la salida de emergencia. El impacto psicológico en los aviadores en servicio fue profundo. Los pilotos que habían sobrevivido a la guerra describieron la sensación de que su servicio finalmente los valoraba como individuos en lugar de activos prescindibles. La moral mejoró considerablemente. Las tasas de retención aumentaron. El amargo resentimiento que había caracterizado las actitudes de las tripulaciones aéreas hacia las estructuras de mando en 1918 y 1919 se fue disipando gradualmente, aunque nunca desapareció por completo. Las organizaciones de veteranos continuaron exigiendo un reconocimiento formal de que la política en tiempos de guerra había sido equivocada, pidiendo disculpas que nunca se materializaron en los términos explícitos que querían. Las lecciones de la controversia sobre los paracaídas resuenan en la doctrina moderna de la RAF con una claridad incómoda. Cuando los pilotos del tifón de hoy se ajustan a asientos eyectables capaces de volarlos lejos de un avión que se desintegra en menos de 2 segundos, se benefician de la memoria institucional adquirida con las vidas de hombres que se quemaron en 1917. El asiento eyectable Martin Baker, que ha salvado más de 7.600 vidas desde su introducción en 1946, existe en parte porque la RAF determinó que nunca más las decisiones sobre equipamiento priorizarían la maquinaria sobre la supervivencia humana. Ese compromiso no era inevitable. Había que aprenderlo mediante un fracaso catastrófico. Las normas modernas sobre el equipamiento de la tripulación aérea que rigen todo, desde el diseño del casco hasta las especificaciones de los trajes de supervivencia, tienen sus orígenes filosóficos en el escándalo del paracaídas. Los protocolos de seguridad de la RAF ahora exigen que cualquier nuevo sistema de aeronave debe demostrar cómo mejora la capacidad de supervivencia de la tripulación. Los ingenieros deben demostrar que los pilotos pueden escapar a lo largo de toda la envolvente de vuelo, desde el nivel del suelo hasta la altitud máxima, desde el vuelo estacionario hasta velocidades supersónicas. Este primer enfoque de supervivencia no siempre fue obvio. Surgió del amargo reconocimiento de que la estructura de mando de las grandes guerras había hecho de la supervivencia una idea de último momento y que la cultura institucional necesitaba una reforma fundamental para evitar fracasos similares. El marco ético ha cambiado por completo.
La doctrina actual de la RAF establece explícitamente que preservar el personal capacitado es una prioridad estratégica. Esa tripulación aérea experimentada representa activos irreemplazables, más valiosos que cualquier avión. Este no es un sentimiento meramente humanitario. Es una lógica operativa testaruda. Entrenar a un piloto de tifón para que esté listo para el combate requiere aproximadamente 3 años y cuesta varios millones de libras. El avión en sí, aunque costoso, aproximadamente 75 millones de dólares, puede ser reemplazado más fácilmente que la experiencia acumulada y el juicio táctico del piloto. Los dirigentes modernos de la RAF comprenden lo que la generación de Trenchard se negó a aceptar. El activo sentado en la cabina importa es más que los activos que lo rodean. Los mecanismos institucionales para la defensa de la seguridad que existen hoy en día, la Organización de Seguridad de Vuelo de la RAF, los sistemas de notificación obligatoria para cuasi accidentes, la Junta de Procedimientos de Investigación que investiga los accidentes sin buscar automáticamente asignar culpas. Todas representan reformas estructurales deliberadas diseñadas para evitar el tipo de parálisis burocrática que retrasó el despliegue de los paracaídas. Estos sistemas suponen que las preocupaciones de seguridad planteadas por el personal operativo merecen una investigación inmediata en lugar de ser desestimadas. Crean canales a través de los cuales los oficiales subalternos pueden cuestionar las decisiones de los superiores, sin suicidarse en su carrera. La controversia sobre los paracaídas enseñó a la RAF que escuchar a los pilotos que realmente enfrentan los riesgos produce mejores resultados que ceder ante los oficiales de Estado Mayor que teorizan desde oficinas seguras. La tecnología de los asientos eyectables representa en sí misma el repudio definitivo a la lógica de las bandas de paracaídas. Los sistemas de expulsión modernos no solo ofrecen una opción de escape. Están diseñados para funcionar en condiciones en las que el piloto puede estar inconsciente, herido o físicamente incapaz de ejecutar procedimientos de escape manuales. El asiento Martin Baker MiG-16 utilizado en tifones incluye sistemas de activación automática que pueden iniciar secuencias de eyección si la computadora de vuelo de la aeronave determina que el piloto está incapacitado y la aeronave se encuentra en un estado irrecuperable. Esto representa confianza en la tecnología para anular la toma de decisiones humana. Todo lo contrario de la gran filosofía de guerra que temía que los pilotos abandonaran los aviones prematuramente. La memoria histórica de la controversia del paracaídas sigue viva en la cultura institucional de la RAF, preservada deliberadamente como ejemplo de advertencia. La capacitación de oficiales en RAF Cranwell incluye estudios de casos que examinan las fallas en la toma de decisiones que produjeron la prohibición de los paracaídas, usándolos para ilustrar cómo la dinámica organizacional puede producir resultados catastróficamente incorrectos, incluso cuando los actores individuales creen que están tomando decisiones acertadas. La lección no es que Trenchard y sus colegas fueran excepcionalmente maliciosos. Es que los argumentos que suenan razonables, el impulso institucional y la renuencia a admitir el error pueden combinarse para crear políticas que matan a personas innecesariamente. La aviación militar internacional aprendió lecciones paralelas, aunque a veces más lentamente. El Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos adoptó los paracaídas más rápido que Gran Bretaña, entregándoselos a los pilotos en 1919 y haciéndolos obligatorios en 1920. La Fuerza Aérea Soviética, formada después de la Revolución Rusa, equipó a los pilotos con paracaídas desde sus inicios, después de haber estudiado los errores del RFC. Incluso naciones de las que se podría haber esperado que se resistieran a tales equipos por motivos culturales, el ejército japonés, con su propia relación complicada con el honor y la muerte, proporcionó paracaídas a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, reconociendo que preservar aviadores experimentados servía a los intereses nacionales mejor que las nociones románticas de hundirse con el propio avión. El enfoque moderno de la RAF hacia las tecnologías emergentes refleja lecciones de esta historia. Cuando los sistemas autónomos y la inteligencia artificial comenzaron a incorporarse a la aviación militar, los defensores de la seguridad inmediatamente preguntaron cómo afectarían estas tecnologías a la supervivencia de la tripulación. La respuesta dio forma a las prioridades de desarrollo.